Y si lo que tú llamas un corazón roto, en realidad es el eco de una súplica que Alá está respondiendo, porque no es casualidad que sigas sintiendo este dolor en el pecho. No es casualidad que, incluso después de tantos intentos de seguir adelante, haya noches en las que no puedes contener las lágrimas. No es casualidad que te sientas solo, aunque estés rodeado de gente, y tampoco es coincidencia que hayas llegado hasta este video con el alma al borde del colapso. Tal vez por fuera nadie nota que estás roto, pero tú sabes, tú sientes. Y aunque intentas esconderlo, aunque sonríes para que los demás no se preocupen, en lo más profundo de ti hay una pregunta que no te deja en paz. ¿Por qué mi corazón sigue roto? Hoy no vamos a darte respuestas vacías. No vas a escuchar frases comunes como «el tiempo cura todo» o «es solo una fase». Porque hoy vas a descubrir lo que el Corán revela cuando el alma se siente agotada, cuando ya no queda fuerza para seguir fingiendo que todo está bien. Hoy el Corán responderá esa pregunta que nadie ha podido responderte. Y lo hará de una forma que transformará no solo tu perspectiva, sino tu conexión con Alá, porque lo que pocos te dijeron es que el Corán no es solo un libro sagrado para leer con respeto, es un refugio, es un remedio, es la voz de Alá hablándole directamente a tu corazón roto. Muchos han buscado consuelo en canciones, en personas, en psicología, en distracciones, pero tú estás aquí. Y eso ya te diferencia, porque aunque estés roto, algo dentro de ti todavía cree, todavía espera, todavía suplica. Este mensaje no es para cualquiera, es para los que han llorado en la soledad, para los que gritaron en silencio mientras todos dormían, para los que, incluso en medio del caos, no han dejado de mirar al cielo esperando una respuesta. Hoy, el Corán traerá consuelo a tu alma, pero no de la forma que imaginas, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede que sea la respuesta que tú pediste hace años y pensaste que nunca llegaría. Hay una revelación escondida entre las páginas del Corán, una que muy pocos conocen, una que Alá dejó allí para momentos como este. Y aunque la herida aún esté abierta, lo que vas a escuchar en este video puede ser el primer paso hacia tu verdadera sanación. Quédate, no salgas. Tu alma está a punto de recibir lo que tanto tiempo ha buscado. Antes de continuarmos, respira profundo y di, Bismillah, porque esto no es solo un video. Es un momento entre tú y Alá, una conversación íntima, un respiro para tu alma cansada. Tal vez no lo sabías, pero ver esto también puede ser una forma de adoración. Y si esta palabra está tocando tu corazón, dale me gusta como un acto de caridad, porque puede que alguien ahora mismo esté llorando solo. Y esta misma palabra, si se difunde, sea el alivio que esa persona estaba suplicando. Este canal no es solo contenido, es refugio. Aquí, tu alma no camina sola. Aquí, encuentras lo que tu corazón tanto busca. Por eso, suscribirte no es solo seguir un canal, es unirte a una comunidad de fe, donde Alá siempre está en el centro. Y te pido algo más, declara tu fe, escribe en los comentarios, confío en la promesa de Alá. Haz de este acto público un testimonio espiritual, que cada letra escrita sea una súplica sincera, que sea tu forma de decir, estoy roto, pero no perdido. Porque si Alá te trajo hasta aquí, es porque aún tiene algo hermoso reservado para ti. Y no te vayas. Hay algo que Alá reveló en el Corán sobre tu dolor, y necesitas escucharlo antes de salir de este video. No es exageración, es guía. Y quien escucha hasta el final, no lo hace por curiosidad. Lo hace porque Alá está respondiendo a algo que su corazón calla, pero su alma grita. El mar frente a ti, el ejército detrás, la arena bajo tus pies vibra con el retumbar de los caballos. Estás atrapado, tu gente te mira con desesperación, no hay escapatoria, no hay salida, todos están esperando que digas algo. Y tú
Con el corazón temblando, pero con la lengua firme, pronuncias palabras que quedarán grabadas para siempre en la historia de la humanidad. Kala kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. No, ciertamente conmigo está mi Señor, Él me guiará. Surat Ash-Shu'ara 26:62. Esa fue la voz de Musa, la voz de quien no negó su miedo, pero lo enfrentó confiando en la guía divina. Y tal vez hoy tú también te encuentras exactamente ahí, entre lo que te persigue y lo que no puedes controlar, paralizado por un futuro que parece imposible de cruzar, porque cuando el alma está rota, todo se vuelve bruma. ¿Y si no consigo? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si todo sale mal? Las preguntas no paran, el corazón no descansa, los pensamientos se multiplican a una velocidad que ni tu fe consigue frenar. Te dijeron que confiar en Allah es suficiente, pero nadie te explicó cómo hacerlo cuando tienes una entrevista mañana, un pago vencido, un diagnóstico pendiente. Nadie te enseñó cómo silenciar esa ansiedad que aprieta tu pecho cuando todo lo que quieres es respirar en paz. Y es que muchas veces se confunde confiar con esperar sin hacer nada. Pero Musa no se quedó de brazos cruzados. Él se movió hacia el mar, dio el paso. Aunque el agua no se había abierto todavía, dio el paso antes del milagro. Porque la verdadera confianza nace cuando decides avanzar, incluso sin entender el camino. ¿Tú has sentido eso? Esa sensación de estar en la cuerda floja emocional, entre querer rendirte y seguir luchando, entre el sé que Alá está conmigo y el pero sigo con miedo. ¿Será que tener miedo es señal de poca fe? ¿Será que esa ansiedad que no te deja dormir es tu culpa? Muchos te han hecho creer que sí, que si te preocupas por el mañana es porque no confías en Allah, pero el Corán no dice eso. El Corán muestra que incluso los profetas sintieron temor, que incluso los más cercanos a Allah enfrentaron incertidumbres que los hicieron temblar. Y aún así, Allah los sostuvo, los guió, los sacó del desespero y les abrió caminos en medio de mares cerrados. Musa no sabía que el mar se abriría, solo sabía que Alá nunca abandona a quien confía. Esa es la diferencia entre tú y los que se pierden en la desesperación. Tú sigues aquí, sigues buscando una palabra que te reconecte. Y esa palabra no es otra que tawakkul, confiar, confiar de verdad. No cuando ya todo está resuelto, sino justo cuando nada parece tener solución. Es ahí donde Allah se manifiesta de forma más poderosa, porque el verdadero milagro no es el mar partiéndose, es el corazón fortaleciéndose antes de verlo. ¿Será que tu miedo al futuro es realmente una falta de fe? ¿O será que Allah está usando este momento para enseñarte a rendirte de verdad solo ante Él? Porque cuando el control escapa de tus manos, no es porque Allah se alejó, es porque te está preparando para una entrega mayor. Te está enseñando a soltar, a dejar de forzar lo que no depende de ti, a descansar en su sabiduría, en su decreto, en su qadr. Sí, tal vez no consigas controlar lo que virá mañana, pero puedes controlar lo que alimentas dentro de ti hoy. Puedes alimentar ansiedad, o puedes nutrir certeza en las promesas de Allah. El Corán está lleno de ellas. No es poesía, es guía, es medicina para el alma quebrada por la incertidumbre. Y si aún te preguntas cómo aplicar esto a tu vida, comienza con algo simple. Cada vez que la ansiedad por el futuro te atrape, repite como Musa: conmigo está mi Señor, Él me guiará. Dilo en voz alta si es necesario. Escríbelo. Pégalo en el espejo, grítalo si hace falta, pero no lo olvides, porque no importa si hay mar delante de ti, Allah abre caminos donde tus ojos solo ven desespero. No es magia, es fe, es sabr, es entrega, y tú puedes hacerlo. Porque si Musa, rodeado por miles de personas desesperadas, pudo encontrar paz interior en medio del caos, tú también puedes. Tu situación no es castigo, es preparación, es entrenamiento espiritual para una vida de confianza real.
Escribe en los comentarios: aunque no vea el camino, confío en la guía de Alá. Que sea tu declaración de fe, tu testimonio público de que no te rendirás al miedo. Que este comentario sea como el bastón de Musa, firme, valiente, sostenido por lo invisible. Pero esto no es todo. Existe algo que muy pocos conocen sobre otro profeta, y su historia revela un secreto olvidado sobre el esfuerzo constante y la aparente falta de resultados. Y cuando escuches lo que el Corán revela sobre esto, todo en tu interior comenzará a hacer sentido. Es de noche, llueve, el aire está denso, casi inmóvil. Un hombre está solo, con la túnica empapada, los ojos al cielo, y la voz apenas audible por el cansancio. Hace frío, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Sus manos, desgastadas por el tiempo, tiemblan mientras suplica. A su alrededor no hay audiencia, no hay cámaras, no hay seguidores. Solo el eco de su voz perdida en la inmensidad del silencio. Ese hombre es Nuh, y ha pasado 950 años repitiendo el mismo mensaje, día tras día, noche tras noche, sin descanso, sin aplausos, sin reconocimiento, sin resultados que se puedan ver. Y aunque muchos lo ridiculizaron, él siguió, porque su propósito no dependía del aplauso del mundo, dependía de la aprobación de Allah. ¿Qué harías tú si trabajaras años sin ver frutos? Si te esforzaras, amases, sembraras, oraras, insistieras y nada cambiara. ¿Qué harías si nadie te escuchara? Si tus palabras no parecieran tener efecto, si tus acciones no fueran valoradas por nadie. ¿Cuántas veces más insistirías antes de rendirte? ¿Dónde está el límite entre persistencia y agotamiento? Esta es la pregunta que muchas personas con el corazón quebrado se hacen todos los días. Porque cuando tu alma está exhausta y sientes que te estás dando por completo sin ver resultados, sin reconocimiento, sin retorno, el cansancio se convierte en una carga espiritual. Y lo más doloroso no es el peso del trabajo, es la sensación de inutilidad. Es esa voz interior que susurra: ¿para qué seguir? Nada cambia. Pero entonces llega la respuesta de Allah, una promesa poderosa y eterna que no se mide en números, métricas ni likes. Allá dice: y a quienes luchen por nuestra causa, ciertamente los guiaremos por nuestros caminos. Surat Al-Ankabut 29:69. ¿Lo entiendes? No dice que verás los frutos de inmediato. No dice que todo saldrá como tú esperas. Dice que serás guiado, que mientras luches sinceramente por lo correcto, mientras sigas con sinceridad y tawakkul, Allah abrirá caminos que ni siquiera imaginas. Caminos que tal vez no aparecen en esta vida, pero que están garantizados por su promesa. La historia de Nuh no es solo un relato profético, es un espejo de lo que muchos sienten, especialmente tú, que has estado haciendo todo lo posible para sanar, para salir adelante, para encontrar sentido, y aún así sientes que no basta. Pero ¿y si te dijera que esa sensación de vacío, esa percepción de fracaso, puede ser en realidad la preparación que Alá está usando para elevarte espiritualmente? ¿Y si el no ver resultados es una misericordia, no un castigo? ¿Y si el silencio que enfrentas no es ausencia, sino sabiduría divina? Hoy te digo algo que puede que nunca te hayan dicho. Tu esfuerzo sí está siendo visto. Tal vez no por las personas a tu alrededor. Tal vez no por quienes esperabas que te valoraran. Pero Allah ve cada lágrima, cada esfuerzo oculto, cada batalla silenciosa. Incluso cuando tú no ves el impacto de tus acciones, Allah las está multiplicando en secreto, porque el valor de tu esfuerzo no está en su visibilidad, está en su sinceridad. Y aquí viene algo que puede transformar por completo tu perspectiva. El éxito no es lograr lo que quieres. El éxito es no abandonar tu fe mientras lo intentas. Eso es lo que Nuh entendía. Eso es lo que tú también puedes abrazar. No importa si tu entorno no cambia inmediatamente, no importa si tu trabajo, tu familia, tu salud, tus relaciones siguen con dificultades. Lo que importa es que sigas con sabr,
que sigas con tawakkul, que sigas confiando, aún sin ver, porque Allah está más próximo de los pacientes que del resultado final. Piensa por un momento, ¿cuántas veces te frustraste por hacer todo bien e ainda así ser ignorado? ¿Cuántas veces creíste que Allah no estaba escuchando porque no obtenías lo que pedías? Pero tal vez, solo tal vez, lo que Allah estaba cultivando dentro de ti era mucho más valioso que el resultado externo. Tal vez estaba forjando un corazón fuerte, resiliente, puro. Tal vez te estaba enseñando a soltar la necesidad de ser validado por los demás para que aprendas a ser sostenido solo por Él. Haz esto. Cuando sientas que nada cambia, en lugar de cuestionar tu valor, recuerda el ejemplo de Nuh. Recuerda que perseverar sin aplausos es una de las formas más sinceras de fe, que luchar sin reconocimiento es una de las manifestaciones más puras de amor por Allah, y que Allah nunca dejará sin recompensa a quien lucha por Él, aunque el mundo no lo vea, aunque tu entorno no lo note, aunque tú mismo a veces lo olvides. Escribe en los comentarios: mi esfuerzo es para Allah. Que esta frase sea tu escudo contra la frustración. Que sea tu forma de decirle al mundo que no necesitas aprobación externa para seguir en el camino correcto. Que tu lucha tiene sentido, aunque parezca invisible. Porque Allah nunca ha sido indiferente al esfuerzo sincero de un corazón quebrado. Pero eso no es todo. Porque hay una historia en el Corán donde un hombre fue traicionado por su propia familia, vendido como esclavo, incomprendido y encarcelado injustamente. Y aún así, Allah transformó su tragedia en triunfo. Lo que viene a continuación te mostrará que incluso cuando nadie te entiende, Allah sigue escribiendo tu historia con propósito. Un niño es lanzado a un pozo por sus propios hermanos, no por enemigos, no por extraños, por aquellos que compartían con él la misma casa, la misma sangre, la misma infancia. Imagina eso por un instante, el sonido de las risas que un día compartieron, ahora reemplazado por el silencio de la traición. Las manos que un día lo abrazaron, ahora lo empujan hacia la oscuridad, la esperanza enterrada bajo el miedo. Ese niño era Yusuf. Y lo que vivió ese día no fue solo un momento de dolor, fue el inicio de una cadena de eventos marcados por la injusticia, la soledad, la calumnia y la incomprensión. Pero también fue el principio de algo más profundo, la construcción de un corazón conectado exclusivamente a Allah. Yusuf no fue solo incomprendido por sus hermanos, fue separado de su padre, vendido como esclavo, encarcelado por un crimen que no cometió. ¿Puedes imaginar el dolor emocional de alguien que lo ha perdido todo sin haber hecho nada malo? ¿Has sentido eso alguna vez? Esa sensación de que no importa cuánto te esfuerces por hacer lo correcto, el mundo te sigue castigando, que por más puro que sea tu corazón, las personas solo ven lo que quieren ver, que por más que expliques lo que sientes, nadie realmente te escucha. La incomprensión puede ser una de las formas más solitarias de sufrimiento, porque no te duele solo lo que pasó, te duele que nadie entienda cómo eso te afectó. Pero Yusuf nunca perdió la fe, y eso lo cambia todo. En el momento más inesperado, cuando parecía que todo se había desmoronado, Allah lo elevó, lo sacó del pozo, lo sacó de la esclavitud, lo sacó de la cárcel, y lo llevó hasta el trono. ¿Y qué dijo Yusuf cuando todo había pasado? ¿Guardó rencor? ¿Se victimizó? ¿Pidió justicia para aquellos que lo traicionaron? No. Escucha sus palabras, porque en ellas hay una medicina para los corazones rotos por la incomprensión. Mi Señor ha sido bueno conmigo cuando me sacó de la prisión. Surat Yusuf 12:100. ¿Ves? Él no dijo cuando me vengó de mis hermanos, ni cuando me devolvió lo que perdí. Dijo, cuando me sacó de la prisión. Él eligió enfocarse en la misericordia, no en la herida, en la liberación, no en la traición. Y esa es la enseñanza que puede transformar tu dolor.
No necesitas que el mundo te entienda cuando Alá ya conoce cada rincón de tu alma. No necesitas explicarte una y otra vez cuando el único que importa ya ha escuchado tu silencio. Porque sí, es frustrante sentirse invisible, sentir que nadie realmente ve lo que estás pasando, que tus lágrimas no son notadas, que tus esfuerzos no son valorados. Pero el Corán responde a eso con fuerza. Te muestra que los corazones incomprendidos no están solos, que lo que estás viviendo ya ha sido vivido por los mejores, que ser incomprendido por el mundo puede ser el camino para ser abrazado por Alá. Entonces, ¿cómo aplicar esto a tu vida? Primero, deja de buscar validación en quienes no tienen la capacidad de entender tu alma. No es tu tarea convencer a todos de quién eres. Es tu tarea permanecer firme en lo que Alá sabe que eres. Segundo, habla con Alá como Yusuf hablaba. Cuéntale tu historia, sin filtros, sin máscaras. Dile lo que te duele. Dile que estás cansado de sentir que nadie realmente te comprende. Y luego, espera, porque Alá no solo escucha, Él responde. Tal vez no con palabras, pero con paz, con calma, con claridad, con fuerza interior. Respira, coloca tu mano sobre tu pecho y repite esto. Aunque el mundo no me entienda, Alá conoce mi verdad. Esta frase puede parecer simple, pero es un escudo contra las opiniones injustas, contra las críticas destructivas, contra el abandono emocional. Porque si Yusuf pudo perdonar a quienes lo destrozaron, si pudo mantener su pureza en medio del dolor, tú también puedes. No porque seas fuerte, mas porque Alá te fortalece. Escribe en los comentarios, mi corazón está a salvo con Alá. Que esta sea tu respuesta al abandono, a traição, a incompreensão. Que seja teu ato de fe diante de quem tentou calar tu dor. Y si esta palabra tocó tu alma, dale like a este video como un acto de fe. Tu interacción puede hacer que esta misma palabra llegue a alguien que, como tú, también se siente solo. Tu like puede ser una sadaqah jariyah, una caridad que continúa dando frutos. Y comparte este video. En tu entorno hay personas sufriendo en silencio, que no se atreven a hablar, pero que necesitan esta verdad. Haz de este mensaje una cadena de luz que no se detenga en ti. Pero esto no termina aquí. Lo que vas a descubrir en la siguiente historia rompe por completo la lógica humana. Se trata de un hombre que suplicó durante años sin respuesta. A ojos del mundo fue ignorado. Pero cuando Alá respondió, lo hizo de una forma que nadie podía imaginar. Un anciano de barba blanca, con la espalda encorvada por el peso de los años y la mirada cansada por una vida de súplicas. Su cuerpo debilitado ya no tiene la fuerza de antes, pero su corazón sigue vivo. Porque aunque sus huesos tiemblen y su voz apenas se escuche, su fe nunca se ha apagado. En la oscuridad de la noche, con lágrimas que solo Alá ve, Zacarías levanta las manos al cielo y dice: «Oh Señor mío, mis huesos se han debilitado y mi cabeza se ha llenado de canas, pero nunca he sido desdichado en mi súplica hacia ti». Surat Maryam 19:4. ¡Qué frase tan poderosa! ¡Qué acto de confianza tan inmenso! Porque quien ha esperado con el alma herida sabe que lo más difícil no es el silencio, es mantener la esperanza en medio de él. Zacarías no pidió una sola vez, él pidió durante años, suplicó, insistió, rogó, y lo hizo cuando ya era viejo. Cuando todo el mundo le habría dicho, es demasiado tarde, cuando la lógica, la ciencia, la biología, todo indicaba que no había posibilidad. Pero él sabía algo que muchos olvidan. Cuando Alá quiere, no existen límites. El tiempo no es un obstáculo. La edad no es una barrera. La espera no es un castigo, porque Alá no responde cuando tú quieres, responde cuando tu corazón está listo. ¿Te ha pasado eso? ¿Has esperado tanto por algo que empezaste a pensar que tal vez Alá no te escucha? ¿Has sentido que tu paciencia se está agotando? ¿Que tus súplicas están siendo ignoradas?
que tu esfuerzo espiritual no está siendo correspondido. A veces, lo que más nos duele no es que no llegue lo que pedimos, es sentir que estamos solos en la espera. Pero este versículo cambia todo, porque muestra que incluso cuando parecía que nada cambiaría, Alá estaba preparando el milagro. Zacarías no dudó, y no porque fuera un profeta, sino porque su vínculo con Alá era más fuerte que cualquier evidencia externa. Mientras todos veían un cuerpo débil, él veía una puerta abierta en el cielo. Y eso es lo que necesitas hoy. Recordar que tu súplica no está siendo ignorada, está siendo almacenada, protegida, planeada, porque cuando llegue, será perfecta. Y no porque vendrá como tú imaginas, sino porque vendrá exactamente como necesitas. Pero aquí viene la parte más hermosa. Zacarías no dijo, mi Señor me ignoró todos estos años. Dijo, nunca he sido desdichado en mi súplica. Nunca. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Puedes reconocer que incluso en la espera Alá te ha sostenido? Que te ha dado paz, consuelo, fuerza. Que aunque no tengas lo que pediste, tienes algo que muchos no tienen, una conexión viva con tu Creador. Entonces, ¿cómo aplicar esto en tu vida real? Deja de medir la respuesta de Alá por la rapidez con que recibes lo que pides. Empieza a medir tu fe por tu capacidad de seguir esperando con serenidad, porque esa es la verdadera prueba, esa es la verdadera transformación. No es tener lo que quieres, es convertirte en alguien que puede vivir sin ello, y aún así mantener la gratitud. Y eso solo se logra con sabr, con tawakkul. Con un corazón que no se impacienta porque confía plenamente en el Qadr de su Señor. Zacarías no fue recompensado solo con un hijo, fue recompensado con un hijo como Yahya, justo, sabio, puro. Alá no solo te dará mejor. Cuando llegue, entenderás que cada segundo de espera tuvo un propósito, que cada lágrima fue contada, que cada súplica fue un escalón hacia una versión de ti más fuerte, más madura, más conectada. Escribe en los comentarios, mi paciencia no es debilidad, es confianza en Alá. Que sea tu declaración frente a quienes te dijeron que ya era tarde, frente a quienes te llamaron ingenuo por seguir orando. Que sea tu testimonio de que el corazón que espera con fe jamás está roto. Está siendo moldeado por su amor. Pero esto no termina aquí. Hay una historia en el Corán que pocos se atreven a mirar con profundidad. La historia del primer error humano, el primer desliz, la primera culpa. Y lo que Alá reveló sobre el perdón puede sanar no solo tu alma, puede reescribir tu historia por completo. Un solo error, una sola caída, y todo cambió. Adán, el primer ser humano, el primer alma moldeada por la mano de Alá, probó del árbol prohibido. No fue por arrogancia, no fue por rebeldía, fue por debilidad humana, por impulso, por haber creído por un instante las promesas vacías del Shaitán. Pero cuando ese instante terminó, vino algo más profundo. No el castigo inmediato, no el fuego ni la furia. Vino la culpa, un dolor interno, íntimo, desgarrador, porque a veces el verdadero castigo no está en lo que perdemos, sino en lo que sentimos después de haber fallado. ¿Te ha pasado? Ese momento en que miras atrás y piensas, ¿cómo pude hacer eso si yo sabía lo que estaba bien? Ese susurro interior que te recuerda tu error justo cuando intentas orar. Esa sensación de no sentirte digno, ni siquiera de levantar las manos al cielo. Pero es ahí donde el Corán responde, y lo hace con una dulzura que cura las heridas más profundas. Porque cuando Adán cayó, no se justificó, no culpó a Hawa, no culpó a Shaitán, no se hundió en arrogancia. Lo que hizo fue volver con el corazón roto, con el alma expuesta, con la conciencia limpia de excusas. Y en ese instante, él pronunció una de las súplicas más poderosas de toda la revelación. Oh Señor nuestro, nos hemos hecho daño a nosotros mismos.
Y si tú no nos perdonas y no tienes misericordia de nosotros, seremos de los perdedores. Surat Al-Araf 7:23. Esta súplica no vino desde la lengua, vino desde el alma, desde el lugar más oculto del corazón. Y Alá respondió, no con rechazo, no con desprecio, respondió con misericordia. Entonces, ¿por qué tú sigues cargando esa culpa? ¿Por qué sigues creyendo que lo que hiciste fue demasiado grave para ser perdonado? ¿Será que en el fondo no dudas de Alá, sino que dudas de ti mismo? ¿Será que piensas que tu error te alejó para siempre de su luz? ¿O que la caída definió quién eres? Pero lo que el Corán enseña es exactamente lo contrario. Porque no fue el error lo que destruyó a Adán, fue el arrepentimiento lo que lo elevó. Fue su regreso lo que restauró su dignidad. Y si eso ocurrió con él, que fue el primero, ¿cómo puedes pensar que Alá no hará lo mismo contigo? Esta es una de las mentiras más peligrosas que Shaitán susurra. Ya es tarde, no mereces volver. Tu adoración es falsa, tu fe está rota. Pero, ¿y si te dijera que esas palabras no vienen de Alá, sino del enemigo que quiere que te pierdas? ¿Y si el verdadero castigo no es lo que hiciste, sino dejar que eso te aleje de tu Señor? Porque Alá ya dejó claro, quien vuelve con sinceridad es perdonado. No importa cuán sucio se sienta, no importa cuánto haya fallado, Alá no se cansa de perdonar, pero tú te estás cansando de pedirlo. Mira lo que ocurrió con Adán. Él perdió el paraíso, pero no perdió la oportunidad de volver a Alá. Fue enviado a la tierra no como castigo, sino como misión, como prueba, como camino de regreso. Porque Alá no terminó la historia en la caída. Él comenzó una nueva desde el remordimiento. Y eso es lo que puede pasar contigo. Si dejas de esconderte detrás de la vergüenza, si dejas de repetir que no eres suficiente. Porque sí, tal vez fallaste. Pero eso no es lo que define tu valor ante Alá. Lo que te define es si decides volver. Escribe en los comentarios, mi pecado no es más grande que la misericordia de Alá. Que esta frase sea tu respuesta a todo lo que el Shaitán ha querido que creas. Que sea tu acto de fe pública, tu declaración de regreso. Que sea una súplica escrita con el alma. Porque un corazón arrepentido nunca está roto del todo. Está en el umbral de su mayor sanación. Y si esto te estremeció, espera, porque hay una historia que toca una herida que nadie quiere mostrar, la pérdida, el vacío de quien ama y ya no tiene a quien abrazar. Lo que Alá revela sobre el duelo cambiará la forma en que miras tu dolor. Una casa silenciosa, una túnica desgastada, una barba que se ha tornado blanca por los años y por la tristeza. Jacob, el profeta de Alá, vivía no con la ausencia de su hijo Yusuf, sino con su presencia constante en cada rincón de su alma, porque hay pérdidas que no son solo ausencia, son heridas abiertas que respiran cada día. ¿Cuántas veces abrazó una prenda vacía como si fuera su hijo? ¿Cuántas noches habló con Alá en medio de un llanto que no cesaba? Pero aquí está lo extraordinario. Nunca dejó de tener esperanza, nunca dejó de amar y nunca dejó de suplicar. El Corán no oculta su dolor, lo expone con toda su fuerza, no romantiza el sufrimiento ni lo silencia, lo valida y nos muestra un momento profundamente humano donde Jacob exclama, «Solo me quejo de mi tristeza y dolor ante Alá». Surat Yusuf 12:86. No ante los hombres, no ante el mundo, solo ante su Señor, porque hay dolores que ningún ser humano puede consolar, solo Alá. Muchos hoy viven con ese mismo dolor, no todos por la pérdida de un hijo, pero sí por la pérdida de alguien que amaban con el alma. Un padre, una madre, un esposo, un amigo, una hija que ya no está, o quizás aún están vivos, pero se han alejado, y eso duele incluso más. Y en ese duelo, lo más difícil no es la tristeza, sino que el mundo no la entienda. Te dicen que lo superes, que tengas fe, que dejes de llorar, como si llorar fuera falta de tawakkul, como si sentir la ausencia fuera falta de sabr. Pero el Corán responde de forma diferente. El Corán te dice,
Sí, puedes llorar. Sí, puedes sentir. Sí, puedes sufrir, sin dejar de ser amado por Alá. Jacob lloró tanto por Yusuf que perdió la vista. ¿Eso lo convirtió en un creyente débil? ¿O al contrario, fue su manera más fuerte de conectarse con Alá? ¿Y si te dijera que tu dolor no es señal de debilidad espiritual, sino de profundidad emocional? ¿Y si llorar ante Alá fuera el acto de fe más puro que puedes hacer cuando tu alma ya no puede sostenerse? La pérdida no tiene una sola forma, y la tristeza no tiene fecha de vencimiento. El Corán no te impone un cronograma para superar. Al contrario, te enseña que lo que no dices a los demás, puedes decírselo a tu Creador. Y cuando Jacob lo hizo, cuando derramó todo su dolor ante Alá, sin filtros, sin máscaras, sin pretender estar bien, encontró alivio. No porque su hijo regresara inmediatamente, sino porque en su lamento estaba su conexión más íntima con lo divino. Y aquí viene algo que pocos entienden. A veces, el alma rota es el corazón que más profundamente ama a Alá, porque quien no siente, no suplica. Quien no extraña, no llora, y quien no llora, no se derrite ante su Señor. No hay contradicción entre sabr y lágrimas, entre fe y fragilidad. El dolor no interrumpe tu relación con Alá, la transforma, la profundiza. ¿Cuántos están escuchando esto mientras esconden una pérdida no resuelta? ¿Cuántos rezan, pero ya no piden por lo que realmente les duele, porque creen que Alá se cansó de escuchar? Pero escucha esto, Alá nunca se cansa. Él es As-Samí, el que siempre escucha, Al-Basir, el que siempre ve. Y cuando Jacob pensaba que había perdido a su hijo para siempre, Alá ya había puesto en marcha un plan de reencuentro, no uno inmediato, no uno fácil, pero sí uno lleno de sabiduría. Tú también puedes estar en medio de ese plan, aunque ahora no lo entiendas, aunque el silencio de Alá te parezca una negación. No lo es, es un testimonio de que la historia no ha terminado, que la pérdida no es el final, que hay algo más allá de este dolor. El Corán no solo quiere consolarte, quiere despertarte, quiere que veas tu duelo no como un obstáculo, sino como una oportunidad para un vínculo más puro con tu Señor. Dale like a este video si alguna vez lloraste en soledad y sentiste que solo Alá te entendía. Hazlo como un acto de fe, porque tu tristeza también puede ser una forma de adorar. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite entender que llorar no es fracasar. Escribe en los comentarios, mi duelo no me aleja de Alá, me acerca. Que esta frase sea tu escudo frente a todos los que no entienden tu proceso, que sea tu forma de decir, aunque estoy roto, Alá me sostiene. Y si alguna vez sentiste que tu alma está invisible para el mundo, espera, porque lo que viene a continuación revela una verdad que te cambiará por dentro. Alá ve lo que nadie más ve. Una joven sola, su cuerpo débil, su corazón temblando, el mundo entero juzgándola por algo que ni siquiera había terminado de comprender. Mariam, la madre de Isa, la paz sea con ambos, está sola bajo una palmera en medio del desierto, con las contracciones del parto partiendo su cuerpo en silencio. No había nadie que la consolara, nadie que la defendiera, nadie que creyera en ella. ¿Y si te dijera que incluso alguien tan pura, tan honrada y tan amada por Alá, también enfrentó el abandono, la soledad, el desprecio, las miradas de juicio, el silencio cruel? Porque sentir que el mundo no te ve no significa que Alá te haya dejado de ver. Mariam deseó desaparecer, eso no es metáfora, es literal. Ella dijo, ojalá hubiera muerto antes de esto y hubiera sido algo olvidado por completo. Surat Mariam 19:23. Sí, la madre de uno de los más grandes profetas de la historia quiso desaparecer, y tú, que ojeia este vídeo, que tal vez te sientes ignorado, invisible, insignificante, precisas saber disso.
Até mesmo os mais amados por Allah passaram por o que você sente. Não estás solo, tu dolor não é invisível, tu cansancio não é desconocido por Allah. Lo que hace esta historia tan profunda no es solo el sufrimiento físico de Mariam, es el silencio, el abandono, la injusticia de ser señalada por algo que Alá mismo había decretado, el estar cercada por rumores, por miedo, por incertidumbre, sin que nadie la defendiera. Esa es una herida que muchos hoy cargan, no la de un hijo en brazos, pero sí la de una soledad constante. La sensación de que todos avanzan en la vida menos tú, que todos son vistos, escuchados, celebrados, menos tú, como si tus esfuerzos fueran invisibles, como si tu presencia no hiciera falta. Y lo peor, como si Alá también hubiera dejado de mirar hacia ti. Pero aquí viene el giro que solo el Corán puede darte. En el momento exacto en que Mariam llega al límite, Alá no la reprende, no le dice que deje de quejarse, no le exige que sea fuerte, no le lanza frases motivacionales, le ofrece un milagro silencioso, una fuente de agua brota a sus pies y una voz, no de un hombre, no de un pueblo, sino del cielo, le dice: no te aflijas, tu Señor ha hecho brotar un arroyo a tus pies. Surat Mariam 19:24. ¿Puedes sentir lo que eso significa? Cuando creías que nadie te veía, Alá estaba allí, no para aplastar tu tristeza, sino para calmarla, para suavizar tu alma, para responder con misericordia a un dolor que no podía ser puesto en palabras. ¿Cuántas veces tú también deseaste desaparecer? No por odio a la vida, sino por agotamiento, por estar siempre cargando más de lo que puedes, por estar sonriendo cuando por dentro estás pidiendo ayuda en silencio. Pero Alá ve. Y el Corán responde: la fuente bajo los pies de Mariam no es solo un detalle físico, es un símbolo. Significa que mientras lloras, Alá ya está preparando tu alivio. Aunque no lo veas, aunque no lo pidas con voz, aunque ni siquiera creas que mereces ayuda, Alá responde, a su manera, a su tiempo, pero siempre con precisión. Él sabe lo que no puedes poner en palabras y actúa cuando ni siquiera tienes fuerza para suplicar. ¿Cuántas veces te sentiste invisible? ¿Te atreves a decirlo? Escribe en los comentarios: aunque el mundo no me vea, Alá sí. Que sea tu grito silencioso, que sea tu testimonio de fe, que sea tu forma de reclamar tu lugar ante el Señor de los cielos. Tu valor no depende de quien te aplaude, depende de quien te creó. Y escucha con atención: lo que estás sintiendo no es poca cosa, no es exageración, es el peso de años siendo fuerte en silencio. Pero Alá no ignora el corazón que ya no puede más. Él es Al-Latif, el sutil, el que cuida sin que lo veas, el que te envía alivio desde donde menos esperas. Mariam no pidió una fuente, pero la recibió, porque Alá da no solo lo que pedimos, sino lo que necesitamos para seguir. Y si eso tocó tu alma, espera, porque lo que viene a seguir te mostrará que no importa cuán perdido te sientas, ni cuán lejos hayas vagado, tu propósito nunca ha estado fuera del alcance de Alá. Un cielo lleno de estrellas, un hombre solo, con el rostro hacia arriba. No es una escena romántica ni una búsqueda científica, es un alma gritando en silencio por propósito. Ibrahim, la paz sea con él, antes de ser profeta, antes de ser padre de naciones, fue solo un joven en profunda confusión espiritual. ¿Cómo puede alguien crecer rodeado de ídolos y aún así sentir que nada de eso llena? ¿Cómo es posible que, aún viviendo entre personas que decían tener todas las respuestas, su corazón siguiera vacío? Porque hay algo más doloroso que no tener dirección. Es fingir que a donde estás basta, cuando en realidad por dentro sabes que no. Ibrahim observó el cielo, vio una estrella brillante, pensó: este es mi Señor. Pero la estrella se apagó. Luego vio la luna, más grande, más hermosa. Dijo: este es mi Señor.
Pero la luna también se ocultó, luego el sol, radiante, imponente. Este es mi Señor, es más grande, pero también desapareció. Y entonces, en ese momento de revelación interna, con todas las luces externas apagándose una tras otra, Ibrahim dijo lo que millones de corazones rotos aún no se atreven a pronunciar. Ciertamente he dirigido mi rostro hacia quien creó los cielos y la tierra, con sinceridad y sin asociarle nada. Surat al-An'am 6:79. Porque en medio de todo lo que falla, Él permanece. Cuando todo lo que parecía grande se apaga, Alá sigue brillando. ¿Te ha pasado eso? Buscar sentido en cosas que prometen llenar, pero solo vacían más. En títulos, en relaciones, en metas, en redes sociales, en pertenecer, en intentar encajar en moldes que no te hacen bien. Y si el motivo por el cual tu corazón sigue roto no es por lo que perdiste, sino por haber buscado sentido en lo que nunca fue diseñado para sostenerte. Y si esa ansiedad existencial que arrastras es, en realidad, el alma reclamando su verdadero propósito, Ibrahim rompió los ídolos, pero no solo los de piedra, rompió los internos, aquellos falsos dioses a los que muchos hoy aún se aferran, aprobación de otros, imagen personal, acumulación de logros, placeres momentáneos, validación digital. Y fue en esa ruptura que comenzó su conexión más pura con Alá, cuando dejó de mirar al mundo para mirar al Creador del mundo, porque el sentido no se encuentra al mirar afuera, sino al volver hacia adentro, y allí, en el fondo del alma, Alá ya te está esperando. Este punto es crucial. Muchos creen que encontrar propósito es un destino, un lugar fijo al que debes llegar. Pero Ibrahim nos enseña que propósito es una dirección. Es el momento en que decides orientar tu rostro hacia quien te creó. No importa dónde estés, cuántas veces hayas cerrado el camino o cuántas estrellas falsas hayas seguido. Lo que importa es hacia dónde estás mirando ahora. Hay personas que hacen todo correcto, externamente, pero por dentro se sienten vacías. Porque cumplir expectativas no es lo mismo que cumplir tu misión espiritual. Solo cuando el corazón se alinea con el Creador, la alma descansa. Solo cuando dejas de construir identidad en lo efímero, comienzas a habitar tu verdadera esencia. Escribe en los comentarios: mi propósito no está en este mundo, está en volver a quien me creó. Que esta frase sea tu declaración de intención. Que sea un giro silencioso en tu historia, que sea el inicio de una nueva dirección en tu alma, porque Alá no solo da sentido, Él es el sentido. Y si eso resonó en ti, si por dentro sientes que hay algo grande que aún no descubriste, no ignores esa inquietud. Ibrahim también comenzó así, no como profeta, sino como un buscador, y tú también puedes comenzar, incluso hoy, incluso con un corazón fragmentado. Pero eso no es todo. Lo que viene a seguir puede ser lo que tu alma más necesitaba escuchar. Incluso cuando no tienes fuerzas para seguir, Alá tiene la fuerza para sostenerte. Un cuerpo débil, cubierto de llagas. Una alma exhausta que, incluso en el silencio más profundo, se niega a quejarse de su destino. Ayub, el profeta Job, la paz sea con él, no solo es recordado por su paciencia, sino por la profundidad de su dolor. Perdió todo: su salud, su riqueza, sus hijos, su posición. Incluso fue abandonado por quienes antes lo respetaban. Pero jamás perdió su confianza en Allah. ¿Qué tipo de corazón sigue creyendo cuando todo en su entorno dice que no hay salida? Uno que ha sido entrenado para ver más allá de la superficie. Uno que ha aprendido que la verdadera fuerza no está en no sentir dolor, sino en no soltar la cuerda de Alá, incluso mientras todo se desmorona por dentro. Ayub clamó finalmente, pero no con reproche, no con quejas, no con desesperación.
sino con una súplica que hoy resuena como bálsamo para todas las almas cansadas. El mal me ha tocado, y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Surat Sad 38:41. No culpó a nadie, no exigió, no perdió su dignidad, reconoció el dolor y reconoció la misericordia. En una sola frase enseñó que puedes estar al borde del abismo y aún así elegir confiar. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más, que tu cuerpo está presente, pero tu alma está ausente? Que estás funcionando como un robot, cumpliendo con lo básico, sin alegría, sin motivación, sin fuerza. Y lo más doloroso, sintiéndote culpable por no estar bien, como si tu debilidad fuera una traición a tu fe, como si tener pensamientos oscuros fuera señal de que te has alejado. Pero, ¿y si te dijera que incluso los profetas sintieron cansancio? Que incluso el corazón de un profeta fue probado con calamidades que lo aplastaron y que su respuesta no fue fuerza inhumana, sino rendición emocional ante su Señor? Hay una idea peligrosa que se repite en voz baja dentro de muchas almas creyentes. Si tuviera más fe, no me sentiría así. Pero Ayub destruye esa narrativa, porque él tenía una fe inquebrantable, y aún así sintió profundamente, aún así lloró, aún así suplicó. Entonces la pregunta no es, ¿por qué me siento débil si creo en Alá? La pregunta es, ¿qué quiere enseñarme Alá a través de esta debilidad? Porque a veces, lo que tú llamas tu punto de quiebre, Alá lo llama tu punto de encuentro con Él. La súplica de Ayub no fue solo respondida con alivio físico, fue respondida con una restauración completa. Salud, familia, posición. Pero lo más importante, fue recompensado con una cercanía a Alá que solo se obtiene en el valle del sufrimiento. Porque hay intimidades con tu Creador que solo se revelan cuando todo lo demás ha sido quitado, cuando no queda nada, y entonces descubres que Alá es suficiente. Si alguna vez has sentido que no tienes fuerzas para continuar, escribe en los comentarios, en mi debilidad, Alá es mi fuerza. Que esta frase no sea solo un comentario, que sea tu súplica, tu clamor desde el alma, tu recordatorio personal de que no necesitas estar fuerte todo el tiempo. Solo necesitas seguir creyendo, aunque sea con el último suspiro de esperanza que te queda. Y si esta historia tocó tu alma, si sentiste que alguien más también necesita escuchar esto, no dudes en dejar tu like y compartirlo. Que este simple gesto sea un sadaká espiritual, porque quizás, para alguien más, este mensaje será el agua fresca en medio de un desierto emocional. La historia de Ayub no es un cuento antiguo. Es el espejo de cada alma rota que aún se aferra al nombre de su Señor. Y lo que viene a seguir puede que revele por qué, incluso en la desesperanza total, aún hay una salida más cerca de lo que imaginas. Un pueblo atrapado, un enemigo poderoso detrás, un mar imposible delante, la sensación de que ya no hay salida, ni esperanza, ni solución. El pueblo de Musa, en ese momento exacto, creyó que todo había acabado, que el decreto había sido sellado, que Alá los había llevado hasta allí, solo para ser destruidos. Porque cuando estás completamente cercado por el dolor, cuando los caminos se cierran uno por uno, cuando no puedes ver más allá del sufrimiento, es fácil pensar que la historia terminó, que tu vida ya no va a cambiar, que el consuelo que el alma necesita nunca va a llegar. Pero lo que ocurrió después no fue un milagro cualquiera. Fue una declaración eterna de Alá hacia todos los corazones que alguna vez sintieron que no había salida. No desesperéis de la misericordia de Alá. Solo los incrédulos desesperan de la misericordia de su Señor. Surat Yusuf 12:887. Esta aleya, aunque fue pronunciada siglos después por Yaqub, refleja con perfección la enseñanza de ese momento crítico del pueblo de Musa. Incluso cuando no ves una salida, Alá puede abrir el mar. Sí, literalmente abrir el mar. No mover obstáculos pequeños,
no empujar suavemente, abrir, dividir lo imposible, crear un camino donde no hay suelo, porque cuando tú dices, no puedo más, Alá dice, yo puedo lo que tú no puedes. Y lo más impactante, Alá no necesita usar medios lógicos. Él es el creador de los medios, el controlador de los decretos, el dueño de los finales. Pero aquí hay algo que no se suele decir. No fue la presencia del mar lo que paralizó al pueblo, fue la ausencia de fe. Porque el mismo mar estaba delante de Musa y él no dudó, él no cuestionó, él no cayó en pánico, él dijo, no, ciertamente conmigo está mi Señor, él me guiará. Entonces, ¿qué diferencia a alguien que se hunde del que atraviesa? No es el tamaño del problema, es el tamaño de su confianza en Alá. ¿Y tú, cuántas veces te has convencido de que tu situación ya no va a cambiar, que tu corazón roto ya es parte de ti, que esa tristeza ya es tu identidad, que la calma es solo para otros, que la promesa de Allah es real, pero no para ti? Y si te dijera que esa duda, esa resignación, esa desesperanza es la verdadera prisión, porque no es el dolor lo que te encierra, es la pérdida de fe en que puede haber un después. Muchas personas viven años creyendo que nada va a cambiar y por creerlo terminan atadas al mismo lugar, no por falta de capacidad, sino por falta de esperanza. Por eso esta aleya es tan poderosa, porque no está hablando solo de un milagro pasado. Está rompiendo una idea peligrosa que puede habitar silenciosamente en el alma, la idea de que Alá no va a actuar en tu caso, de que tus súplicas no son dignas de respuesta, de que tu historia ya no tiene redención. Pero Alá responde a eso con fuerza. Solo los incrédulos desesperan de la misericordia de su Señor. Eso no es solo una advertencia, es una invitación, una llamada urgente. Si aún crees, entonces no desesperes. Si aún recuerdas su nombre, entonces aún hay camino. Si aún puedes llorar ante Él, entonces no estás olvidado. Si aún estás respirando, aún hay posibilidad de reconstrucción. Escribe en los comentarios, me niego a desesperar de la misericordia de Alá. Que esta frase sea tu declaración de guerra contra la resignación, contra esa voz interna que te dice que tu vida ya no puede florecer, contra el susurro que intenta convencerte de que Alá se ha olvidado de ti. No lo ha hecho, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Y si lo que necesitas no es que todo cambie ya, sino recuperar tu fe en que puede cambiar. Y si el primer paso no es salir del dolor, sino volver a creer que el alivio está llegando. Porque Alá no siempre cambia las circunstancias primero. A veces, primero cambia el corazón, para que cuando llegue la salida, tú ya estés listo para caminar sobre lo que antes te ahogaba. Y si este no fue solo un video, y si cada historia que escuchaste, cada versículo que te tocó, fue la forma en que Alá eligió hablar directamente contigo hoy, porque no hay coincidencias cuando se trata del Corán. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, fue una respuesta a tu silencio, a tus lágrimas, a esa súplica que hiciste sin palabras, solo con el corazón temblando por dentro. Hoy viste que no estás solo, que tus heridas no te hacen débil, te hacen humano, que tu alma cansada no es un castigo, sino un recordatorio de que necesitas volver a Allah, que el Corán no vino para decorar estanterías, sino para sanar corazones rotos como el tuyo. Y si todavía late dentro de ti esa pregunta dolorosa, ¿por qué mi corazón sigue roto? La respuesta es esta, porque tu alma está siendo moldeada por el más misericordioso. Cada historia que viste hoy fue un espejo. Cada profeta lloró, sufrió, dudó, cayó, pero nunca se alejó de su Creador. ¿Y tú? ¿Vas a dejar que tu dolor te aleje de quien más te ama? No importa cuántas veces sentiste que no podías más. Alá vio todo, escuchó todo. Y si aún estás respirando, es porque Él no terminó contigo. Si llegaste hasta aquí, es porque Alá está trabajando en tu corazón y respondiendo tus súplicas. Así que,
Deja todo por un momento. Desconéctate del mundo. Conéctate con aquel que nunca te abandona. Respira hondo. Cierra los ojos. Eleva tus manos y acompáñame en esta súplica. Ya Alá, tú conoces el peso que llevo. Aun cuando nadie más lo ve, tú sabes cuánto he llorado, cuánto he callado, cuánto he aguantado. Perdóname si he dudado, si he perdido la esperanza, si pensé que estabas lejos, pero estoy aquí, con mi corazón roto pero abierto para ti, con mis fuerzas al límite pero mi fe aún viva. Ya, Alá, haz de mi dolor una puerta hacia tu cercanía. Haz de mi ansiedad una excusa para refugiarme en ti. Haz de mi vacío un espacio para que lo llenes con tu luz. Enséñame el sabr cuando no entienda tu decreto. Regálame el tawakkul cuando el miedo quiera dominarme, y pon tranquilidad en mi pecho, paz en mi alma, confianza en mi corazón. Cura mi herida, aunque siga sangrando, y hazme sentir, aunque sea solo por un instante, lo que significa tener el corazón completamente entregado a ti. No me dejes solo, porque sin ti no tengo nada. Amén. Si esta súplica tocó tu alma, escribe en los comentarios: confío en Alá, que ese sea tu acto público de fe. Tu testimonio, tu declaración de que aunque estés roto, no estás perdido. Y si conoces a alguien que también necesita esta palabra, comparte este video. Puede que, sin saberlo, estés salvando un corazón con una simple acción, porque compartir una palabra del Corán puede ser tu sadaqah shariyah. Suscríbete, no porque sea un canal más, sino porque aquí cada video es un recordatorio de que tu corazón tiene un hogar, un refugio, una guía. Aquí encontrarás la fuerza que necesitas para seguir. Aquí encontrarás a Alá recordándote quién eres realmente. Y no te vayas, porque si esta palabra habló contigo, lo que viene en el próximo video puede ser exactamente lo que le pediste a Alá en secreto. No te pierdas la continuación de esta jornada. Haz clic y sigue caminando. Tu alma lo necesita. Tu corazón te lo está pidiendo. Y Alá ya te está esperando. Comparte, comenta, suscríbete. Haz de esta palabra tu misión, tu acto de fe, tu legado. En verdad, con la dificultad viene la facilidad. Surat Ash-Shar 94:6.